Niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana, los demás aquí seguiremos para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos y amigos, bienvenidos todos sean ustedes, a los que están aquí presentes y también a aquellos que nos siguen acompañando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo en sus hogares, esperando que los tenga con salud, sanidad y puedan seguirse sintonizando también, así de esta manera, escudriñando la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, con esta clase que hemos ya llevado a cabo algunos domingos, parte 3 de la imposición de manos y dones del Espíritu Santo, dones milagrosos del Espíritu Santo. Estamos todavía, hermanos, en el caso número 2, la imposición de manos para impartir sanidad. Ahí nos quedamos la semana pasada y veíamos cómo en la mayoría de las ocasiones en que se habla de alguna persona imponiendo las manos para dar sanidad a la persona sobre la cual se le está imponiendo las manos, es precisamente nuestro Señor Jesucristo haciendo esto. Y lo veíamos, hermanos, ya citábamos algunas citas, entre ellas, lo voy a repetir, Marcos 8, 23 al 25, Mark 8, 23-25, Lucas también capítulo 13, versículo 13, Luke 13. La primera era sobre un ciego, la de Lucas era sobre una mujer encorvada, ¿se acuerdan? Por 18 años. This woman, right, was like this for 18 years, hasta que Cristo viene y la sana. Marcos 6 también 5, Mark 6:5, sobre algunos enfermos ahí en Nazaret. No pudo hacer muchos milagros ahí porque no creían en él, tristemente. Veíamos cómo Cristo se tuvo que salir de ahí, ¿verdad? Pero hizo algunos milagros ahí en Nazaret también, imponiéndole las manos. Lucas 4:40 también, hermanos, en Luke 4:40, habla de cómo Cristo puso sus manos sobre muchos enfermos de diversas enfermedades también. Lo veíamos la semana pasada. Y de los apóstoles, hermanos, sorprendentemente, solamente tenemos al apóstol Pablo imponiendo sus manos sobre el padre de Publio y le sana. En Hechos 28, 8 al 9, Acts 28, 8 through 9, we only have Paul laying hands on a person, Publius, right? El padre de Publio, más bien, el father of Publius, ahí en la isla de Malta. Es la única, hermanos, donde tenemos algún apóstol imponiendo manos para dar sanidad, el único recuento. No estamos diciendo que los otros apóstoles no impusieron las manos a nadie, no, nada más el único recuento, la única cita que tenemos en la palabra de Dios, de los cuales un apóstol impuso sus manos sobre alguna persona y fue sanada, el apóstol Pablo. Veíamos también, hermanos, ahí nos quedamos, el caso de Ananías, el cual es enviado por el Señor a Saulo de Tarso. Ananias, we have this case. A non-apostle, uno que no era apóstol, impone las manos sobre Saulo de Tarso y recobra la vista. Veíamos ese caso en Hechos 9, 10 al 12. Hechos 9, 10 al 12, ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos, hablando de este caso. Bien, hermanos, Ananías viene con el futuro apóstol Pablo, todavía ahí era Saulo de Tarso, estuvo sin ver ¿cuántos días? 3 días, y viene Ananías y le impone las manos, obedece al Señor. Vamos a ver ahí los versículos 17 y 18. Let's read those verses in Acts 9, 17 and 18. Hechos 9, 17 y 18. Si alguien los tiene para ver ahí y continuar con esta clase. Hechos 9, 17 y 18. ¿Qué dice? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista
y levantándose fue bautizado. English. And Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. So aquí está, hermanos, viene Ananías, obedece al Señor Jesucristo, hace lo que precisamente Cristo le ordena a él que hiciese como discípulo de Cristo, ¿verdad? No era apóstol, era simplemente un enviado de parte de Cristo, un hermano en la iglesia del Señor, y viene y le impone las manos, y al momento dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Viene este gran milagro en manos de Ananías, ¿verdad? Recibe la vista a Saulo de Tarso, y levantándose también que fue bautizado. Ese fue otro gran milagro también que operó el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Y cada vez que una persona viene a ser bautizada para el perdón de sus pecados, es un milagro de Dios, que recibe ese limpiamiento de conciencia, right, que nos da Cristo solamente cuando somos bautizados. Siendo que ya habíamos establecido, hermanos y amigos, anteriormente, que solo los apóstoles impartían los dones milagrosos del Espíritu Santo, podemos concluir entonces que Ananías tenía el don de sanidad por la imposición de manos apostólicas. Only the apostles would convey the spiritual gifts of the Holy Spirit. So Ananias must have been given that through one of the apostles, for sure. Por orden del Señor Jesucristo, hermanos, Ananías le recobra la vista a Saulo y también le bautiza. Ananías no le impartió ningún don espiritual a Saulo, siendo que Ananías no era apóstol, no le estaba imponiendo las manos para impartirle dones espirituales a Saulo de Tarso. Él no podía hacerlo, él no era apóstol, pero sí tenía el don de sanidad, y en ese momento le recobra la vista ¿a quién? A Saulo de Tarso. Right? Le bautiza, no le imparte ningún don espiritual a Saulo. Los pecados, sin embargo, de Saulo de Tarso fueron perdonados en las aguas del bautismo. Los pecados de Saulo de Tarso no fueron perdonados porque le impuso las manos y le recobró la vista. No, eso no lo dice la palabra de Dios. Pero sí entendemos que cuando Saulo fue bautizado, sus pecados fueron perdonados. Esto lo tenemos ahí en Hechos 22:16. We have this in Acts 22:16. Vamos a ver ahí lo que nos dice el complemento de este versículo. Hechos 22:16. ¿Qué dice? Acts 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. English. And now why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on the name of the Lord. La misma pregunta que le hacemos a todo aquel que no ha sido bautizado: ¿por qué te detienes? What's holding you from being baptized for the remission of your sins? ¿Qué te está deteniendo? Ananías es el mismo caso, nada más que aquí Saulo está diciendo lo que pasó, le está hablando a la gente que estaba ahí, ¿verdad?, en su defensa, y está él diciendo esto fue lo que pasó. Y viene el caso en cuando él es bautizado, ¿right?, y le dice a Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Que levántate y bautízate. Claro, no se iba a bautizar él solo, ¿verdad? Pero sé bautizado, es lo que le está diciendo a Ananías. ¿Y qué? Y lava tus pecados. Wash away thy sins. Nos confirma para qué es el bautismo. No es nada más un acto de obediencia como la mayoría de las religiones dicen. El bautismo es un acto de obediencia. It's much more than that. Much more than an act of obedience. It is for the remission of sins primarily. Right? Para el perdón
de los pecados. Y aquí lo confirma el mismo apóstol Pablo, invocando su nombre, calling on the name of the Lord. Cuando la persona clama a Dios y pide esto, el ser bautizado, Dios le concede esto. Su conciencia queda limpiecita, como la de un bebé. Y viene el Espíritu Santo en su vida, así como nos dice Hechos 2:38, right? Hechos 2:38, siempre lo leemos también, nos habla de esto, right? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de ¿qué? De los pecados. Y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Pablo también recibió el don del Espíritu Santo, tal y como fue profetizado por Cristo, right? Ve y bautiza a este hombre y va a recibir ese don también, right? Pero algo en diferencia a nosotros que recibimos el don del Espíritu Santo, ya no de tipo milagroso, el apóstol Pablo fue investido directamente por el Espíritu Santo, así como los otros apóstoles en aquel día de Pentecostés. Paul, as an apostle, was invested, was filled with the Holy Spirit in that miraculous manner as the apostles did in the beginning in Acts chapter 2. Nosotros ya no participamos de esa clase de investimiento del Espíritu Santo. Recibimos los dones espirituales, pero no de tipo milagroso. Y ya hemos hablado de eso también en las otras dos clases, ¿verdad? que dimos. Aquí entonces, hermanos, ¿y cómo sabemos que Pablo fue investido del poder de lo alto como los otros apóstoles, right? ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo recibió esa medida del Espíritu que solo Cristo dio a sus apóstoles? Ya encontramos, vamos a ver, hermanos, las pruebas. Let's see the proof that Paul was invested and full of the Holy Spirit, just like the other apostles, right? Vamos a ver, hermanos, aquí en la misma palabra de Dios, ahí en Hechos 13, vamos a ver, capítulo 13, versículo 9. Acts chapter 13, verse 9, y luego se brincan al 11 también, right? Hechos 13, 9 y 11. ¿Qué dice? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. El 11 también. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Vemos aquí, hermanos, y dice que el 9 es el énfasis, right? El énfasis es el 9. That's the emphasis in verse 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, right? Le está hablando a un mago, Elimas, que ahí andaba resistiendo, ahí andaba metiendo cuchara, era Satanás realmente obrando en este mago Elimas, right? This magician, Elimas. Procurando apartar de la fe, dice al procónsul. Pablo le estaba hablando al procónsul del evangelio y ahí viene el diablo, right? Elimas, así como nos pasa en nuestros días, le está uno hablando a la gente del evangelio y viene alguien a meter cuchara, Satanás, right? Y viene alguien a confundir a la persona porque no quiere Satanás que encuentre la verdad. Este hombre es lo que estaba haciendo y por eso Pablo le reprende. El versículo 10 le dice, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad. Dice que Pablo estaba fijando en él los ojos y estaba ya, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Filled with the Holy Ghost. Ya no es Saulo de Tarso el perseguidor. Ya es el apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo. Al igual que los otros apóstoles ya. Y le reprende y le dice, ¿verdad? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Pues, todo aquel que se opone a la verdad es hijo del diablo. Soy feo, ¿verdad? Y no queremos a veces decirlo a la persona, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, si no has sido bautizado para el perdón de los pecados, todavía eres hijo o hija del diablo.
Y esto no se predica mucho, ¿verdad? No, pues salen corriendo todos. Salen corriendo todos, pero es la verdad. Hijo del diablo, enemigo, dice, de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ya le está hablando al diablo mismo, porque el diablo estaba obrando en este hombre Elimas. Y por eso le dice, y aquí pues la mano del Señor está contra ti, ¿serás qué? Serás ciego. No nada más tenían poderes milagrosos para impartir sanidad y curar, y también podían hacer a la persona milagrosamente que estuviera ciega para reprender. ¿Ven ustedes? Los apóstoles, otra vez, los apóstoles. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él que oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, dice, buscaba a quien le condujese de la mano. Otra vez probando aquí que ya Saulo de Tarso era apóstol. ¿Y lleno de qué? Del Espíritu Santo. Más bien de quién, porque el Espíritu es una persona. Filled with the Holy Spirit, Saul of Tarso. Así como los demás apóstoles. También, hermanos, Pablo, al igual que los otros apóstoles, no siempre usaban la imposición de las manos para sanar a las personas. No era cada vez que iban a sanar a alguien, te voy a imponer las manos. It wasn't like that all the time. Oh, I have to lay hands on you so you could be healed. Not all the time. No todas las veces, hermanos, usaban la imposición de las manos para sanar a las personas. A veces, fíjense, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. A veces eran solamente pañuelos de los apóstoles. Sometimes they were just handkerchiefs of the apostles, again, emphasizing apostles, right? Es lo único que encontramos. No como en nuestros días de las religiones. Manda tu dinero y te mandamos un pañuelo lleno de aceite y es milagroso. Esto lo encontramos nada más de los apóstoles, no la mercadería que encontramos hoy en las religiones falsas de nuestros días. Dice en Hechos 19, 11 y 12, hermanos. Y también no cobraban los apóstoles, ¿verdad? Nunca cobraron por hacer milagros. Otro detalle muy importante. Hechos 19, 11 y 12. Fíjense lo que dice del apóstol Pablo. Right? Hechos 19, 11 y 12. ¿Qué dice? Acts 19, 11. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. English. Now God worked unusual miracles by the hand of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Special miracles, dice la King James, right? En la palabra griega nos habla y nos dice que fueron milagros muy especiales, fuera de lo común, milagros no comunes, que no se habían visto. Y esto ya, hermanos, dice aquí en la española, ¿verdad? Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? Pablo, otra vez, probando que era ¿qué? Apóstol. Para eso fueron los milagros, para probar que eran enviados de Dios, apóstoles de Dios. Y de tal manera que se llevaban, ¿qué dicen los enfermos? Los paños, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos que salían corriendo. Sabían que, caray, este es un hombre de Dios. No tenía ni que imponer las manos Pablo, con sus puros delantales, o paños. Fíjense el gran poder de Dios, del Espíritu Santo, probando. Y si ustedes siguen leyendo, en los siguientes versículos, es algo hasta cómico, ¿verdad? A veces hasta decimos, caray, porque estos hombres judíos exorcistas quisieron hacer lo mismo, ¿verdad? Y eso lo pueden leer ustedes después, ¿verdad? Y ellos quieren también sacar los demonios y los demonios se les meten a ellos.
porque los demonios no reconocían a esta gente falsa, como hay tantos hoy en nuestros días también, que dicen ser obreros de Cristo, obreros de Dios, pero están nada más para sacar dinero a la gente, desgraciadamente. Y por eso a veces el nombre de Dios es blasfemado, porque se hace una mercadería, se hace un negocio. Los apóstoles nunca cobraron. También a veces, hermanos, nada más Saulo de Tarso, tenemos también a Pedro. Pedro no siempre, hermanos, imponía las manos para dar sanidad, no. Fíjense lo que nos dice de Pedro la palabra de Dios. Otro caso que tenemos también muy interesante. Peter also, we have this case. En Hechos 5, 15 y 16. Acts 5, 15 and 16. ¿Qué nos dice Hechos 5, 15 y 16? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. English. So that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. En aquel tiempo, hermanos, se veía mucho esto de los demonios posesionando a la gente, right? Y pues no había cura para eso, no había cura. No había, hermanos, hasta que vino Cristo, right? Hasta que vino Cristo y vence a Satanás en la cruz, resucitando entre los muertos. Satanás creyó que ya lo había derrotado, y viene el tercer día y resucita. Le da el golpe fatal a Satanás en la cabeza, tal y como fue profetizado en Génesis, cuando da el castigo a la mujer, a Adán y Eva, y también a Satanás por haberles engañado. Pero, hermanos, viene aquí, hermanos, y dice que sacaban a los enfermos. ¿A dónde? A las calles. Dice, los que creían en el Señor, lo que verse 14, versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. El Evangelio estaba en su mero apogeo. El crecimiento de la iglesia del Señor se estaba esparciendo tremendamente. Y era necesario que el Espíritu Santo interviniera de esta manera milagrosa para que escucharan el Evangelio, para que se confirmara la palabra de Dios y para que creyese la gente que estos eran enviados de Dios. Por eso fueron los milagros, el propósito. Comprobar que estos eran mensajeros y comprobar la palabra de Dios, confirmarla. Y dice aquí que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿qué? Si acaso no los podía tocar Pedro, si acaso, porque había un montón de gente, hermano, nada más aquí está mi enfermo, ahora sí, ¿verdad? Y el que sigue, ¿no? Era un montón de gente. Si tenías oportunidad de que los tocasen o que les impusiesen las manos, como dice el dicho, te rayabas. Pero no todos, ¿right? De perdía al menos la sombrita. No era para taparles el sol, hermanos, como aquí en Laredo, que buscamos un arbolito, era hasta 110 afuera y ay, la sombrita, gracias a Dios, ¿verdad? No era para eso, hermanos. Implica aquí que era para que fuesen, ¿qué? Sanados, right? Ven el poder hasta la sombra de Pedro, implicando que eran sanados, right? Y dice que venían muchos de las ciudades vecinas. Ahí están en Jerusalén, ahí están en Éfeso, etcétera, donde sea, y se pasaba la voz. No había telefonitos, ¿verdad? Que ahí está, y Facebook y de volar, y Instagram y de lo que sea. No, ya sabe la gente todo, hasta el chisme que no debe saber, ¿verdad? Pero no había eso antes. Eso era nada más la voz, se pasaba la voz, y se pasó rápido, y todos sabían, ahí está Cristo, ahí están los apóstoles, ahí está Pedro, ahí está Pablo. Y se llenaba.
Muchos venían de otras ciudades trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dicen? Todos eran, ¿qué? Sanados. All of them. Wow, that's powerful. Eso es poderoso. So, tenemos aquí entonces, hermanos, que no siempre otra vez era imposición de manos para sanación, ¿right? Ya vimos aquí otros casos que no se necesitó ni siquiera imponer las manos. Pero vamos a otro caso, hermanos, en Santiago 5:14, algo que también para nosotros hoy en nuestros días tiene bastante contexto, right? James 5:14 se hace referencia a quienes aquí, a los ancianos de la iglesia, orando por un enfermo, fíjense, right? The elders of the church praying for a sick person, right? Santiago 5:14, ¿qué dice, hermanos? James 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. English? Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So, esto, hermanos, en la mayoría de las iglesias primitivas, fundadas por los apóstoles, alguno de los ancianos tendría el don de sanidad, impuesto, claro, por las manos de los apóstoles, right? Algunos de ellos se les imponía las manos por los apóstoles y algunos de los ancianos, de las congregaciones, porque había varios, no nada más era un anciano. No es, eso no lo encontramos en la Biblia. Cuando se habla de las iglesias con ancianos, o anciano significa tiene que haber dos o más. Nunca encontramos el anciano de Éfeso o el anciano, etcétera, etcétera, ¿verdad? So, entendemos que eran hermanos ancianos, plural. Pero uno de ellos quizás tendría este don de sanidad. Y es por eso que Santiago hace referencia a esta bendición que tenían también los hermanos del primer siglo. Los ancianos venían al hogar del enfermo, se le ungía con aceite como símbolo del Espíritu Santo que iba a efectuar la sanidad. No era el anciano el que iba a efectuar la sanidad, siempre fue el Espíritu Santo. No eran los apóstoles los que efectuaban la sanidad, realmente era por el poder del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles lo declaraban siempre. ¿Se acuerdan cuando los querían adorar porque creían que eran dioses? ¿Right? ¿Qué están haciendo? No. Hacían un milagro y querían hacer los dioses ya. We're just servants, somos siervos nada más. El milagro lo hace Dios, no nosotros, right? Pero sí era por la imposición de las manos apostólicas. Otra vez yendo a los ancianos, hermanos, ellos venían, oraban también como símbolo del Espíritu Santo, ponían también se le ungía con aceite. Aparte, hermanos, también que se han hecho estudios que el aceite de oliva tiene propiedades curativas también, ¿verdad? Aparte de todo lo demás, ¿verdad? Sabemos que tiene algunas propiedades curativas. El mismo aceite, la hermana debe saber más, hermana Borrego, ¿verdad? Sí, venían, hermanos, y se les imponían las manos, el anciano, y se oraba sobre el enfermo. Y fíjense lo que dice el versículo 15 también. Let's look at verse 15. ¿Qué leemos? Verse 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. English. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Wow, qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran bendición, hermanos, también, ¿verdad? La oración de fe salvará al enfermo de su enfermedad, ¿verdad? No está hablando, hermanos, en este caso, de la salvación espiritual, ¿verdad? Está hablando de sanidad, estamos hablando del énfasis de sanidad, ¿verdad? Y el Señor dice, lo levantará, y también si hubiera cometido pecados, dice que le serán perdonados. Podemos decir un bonus, right?
también, right? Orando por este hermano, que Dios tuviera misericordia. Sabemos que las enfermedades son ¿qué? Mensajeros de Satanás, right? Messengers of Satan. That's what they are really. Mensajeros de Satanás. A veces también, hermanos, las enfermedades vienen como una prueba, right? O a veces también como una reprensión, right? Si estás toma todos los días, pues agárrate, porque a lo mejor vas a tener cirrosis del hígado, right? Y te va a dar quizás cáncer, consecuencias, right? Por eso dice, si hubiera cometido pecados también, ¿serán qué? Serán perdonados. Pero notemos el énfasis en la oración de fe. Emphasis in the prayer of faith, right? Que era realmente el medio para la sanidad. Y por eso es que Santiago en el versículo 16, vamos ahora al versículo 16, que es lo que hoy a nosotros nos debe de importar más, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de Cristo. Santiago está hablando y haciendo una extensión de esa oración, de esa imposición de manos y de todo lo que ocurrió, de la sanidad física. Pero lo más importante está detallado realmente en el versículo 16, ¿right? ¿Qué dice ahí el versículo 16, hermanos, también? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. English. Confess your trespasses to one another and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Otra vez, el versículo 16, reconoce Santiago que esto podemos hacer como iglesia, as a church. Como iglesia, como miembros del cuerpo. Santiago también sabía que esto de la imposición de manos para dar sanidad iba a pasar. No era para siempre. Como ya lo hemos estudiado en las primeras dos clases, right? Iba a pasar algo temporal. Y por eso el énfasis viene después también en el versículo 16. Y dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros. Tú y yo no tenemos que esperar a un anciano de la iglesia para que venga a orar por mí y pedir a Dios que me sane. Tú y yo podemos orar por nosotros mismos, right? Yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, hermano, aunque no seas anciano de la iglesia u obispo. Se le llama también obispos, right? A los ancianos. Se les llama también pastores a los ancianos de la iglesia. Algo que el mundo religioso confunde, right? A todo el que está acá arriba le llama el mundo religioso ¿qué? Pastor, right? No todos los que están acá arriba somos pastores, pero el mundo, claro, el religioso no disecta bien la palabra de Dios, no estudia bien, right? Cuáles son los requisitos para un pastor, cuál es el oficio de un pastor, etcétera, etcétera, un obispo, un diácono, en fin, right? Pero es otro estudio aparte. Pero no tenemos, hermanos, que esperar a los ancianos. Podemos confesarnos los unos a los otros nuestras ofensas, ¿o no? Y podemos orar los unos por los otros para que seamos sanados, sin tener que esperar a alguien que imponga las manos. Ya Santiago lo sabía. Y sabemos que los ancianos que vivieron en aquel tiempo, que fueron investidos del poder de sanar a las personas, una vez que mueren, se acaba ese poder de ellos, right? Ellos no lo podían transferir a nadie más, solamente los apóstoles. Lo estudiamos en las clases número 1 y número 2, right? Tenemos aquí entonces esta gran bendición que tenemos como iglesia. Y termina Santiago en el 16, ¿cómo? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué es una persona justa? Para encontrar un hermano así, hermano, ¿verdad? O una hermana así. Cuando se habla de justicia es el que practica la justicia de Dios, ¿right? Ya sabemos que no hay justo ni a un uno, ¿right? Pero está hablando del que ha sido
justificado. Ahí está la clave. Justo de ellos ser perfecto no existe, right? Pero justificado, oh sí. Todos los que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo y bautizados para el perdón de sus pecados, que hemos muerto en las aguas del bautismo y resucitado, somos justificados. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. ¿En dónde? En Romanos 6:7. Leanlo ustedes para que no digan, Jorge Chávez el que lo dijo. Romans 6:7. ¿Qué dice Romanos 6:7, hermanos? ¿Quiénes son los justificados? ¿Qué dice? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. English. For he who has died has been freed from sin. Todos los que han sido enterrados han sido justificados, ¿verdad? No está hablando de muerte física, hermanos. Está hablando de ¿qué? Muerte espiritual. Pueden leerlo, Romanos 6, del 1 al 6. Y ahí habla del bautismo. Pero otra vez, es otro estudio. Pero ¿quiénes son los justificados? Los que han muerto en las aguas del bautismo. Cualquier persona que ha muerto en las aguas del bautismo, un hermano, una hermana en Cristo, puede orar por ti, en otras palabras. Y tú puedes orar por ella, si eres miembro del cuerpo de Cristo. Tienes esa grandiosa bendición, that great blessing. Es otro caso que encontramos también, hermanos. Hoy en nuestros días, otra vez, repito, no necesitamos esperar a nuestros ancianos o a nuestros predicadores para que vengan a orar con nosotros. Usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, lo podemos hacer. A veces no usamos este medio, a veces no lo usamos. Qué grande bendición tenemos, y a veces no lo usamos. Confiamos más a veces en el mundo de afuera. No estoy diciendo más que no vayan a ver al doctor, no, por favor, hermano, no me malinterpreten. Ay, decía, a veces el doctor trae estas inflamadísimas, no pueden ni hablar, una infección tremenda de esa cosa, se llama strep throat, pues sí, tómate antibióticos, hermano. O bueno, pero también hay unos remedios muy buenos, ¿verdad? Que con las gárgaras de ¿cómo se llama? De la hydrogen peroxide, ¿verdad? De repente tienes algo y luego ves con el doctor si quieres, amén. Pero también, hermanos, que no se nos olvide este medio, la oración, muy importante, ¿verdad? Muy importante. La oración de fe. Con esto, hermanos, concluimos el caso número 2. Y se nos está acabando el tiempo, pero vamos a empezar con el caso número 3. Case number 3. Este caso, hermanos y amigos, va a tratar de imposición de manos, imposition of hands, para encomendar alguna comisión. Just to commission someone to do something special. Right? Imposición de manos para encomendar alguna comisión. Imposición de manos para encomendar alguna comisión. Yo sé que a algunos les gusta más lo del PowerPoint y todo, ¿verdad? Pero bueno, aquí todavía estamos un poquito anticuados en eso, ¿verdad? Pero no en el conocimiento de la palabra de Dios, eso sí. Amén. En Hechos capítulo 6, hermanos, 3, del 5 al 6, Acts chapter 6, verses 3, and then skip to 5 and 6. Encontramos, este caso, uno de los casos, ¿verdad? Hechos 6, 3, 5 y 6 también. ¿Si alguien lo tiene? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 5 y 6 también. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
El 5 le faltaron, 5 y 6 también. Sí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amen. English. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. So, aquí tenemos este caso, hermanos, cuando la iglesia en el principio estaba teniendo problemas, la iglesia ahí en Jerusalén se establece y empiezan las murmuraciones, right? Murmuring, ¿de quiénes? De los griegos, ¿contra quiénes? Contra los hebreos, Greeks versus Hebrews. So, los griegos, claro, no venían de la descendencia carnal de Abraham, ¿verdad? Eran gentiles, pero ya eran hermanos en Cristo, ya habían sido bautizados, y vienen también, hermanos, a murmurar: oye, ¿qué está pasando aquí? Porque somos gentiles, nos están haciendo menos a nuestras viudas, y las que son de descendencia de Abraham las están procurando mejor. Oye, como que no se vale eso, ¿verdad? Se empieza un problemita ahí en la iglesia, en el primer siglo. Y se espera, siempre que hay crecimiento van a haber problemas, ¿verdad? Eso lo hemos visto aquí a través de los años también, a través de los años se ha visto, y en todas las iglesias ocurre, a veces llega hasta la división, right? Division. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Es necesario que ocurra, pero hay de aquellos por los cuales viene la división, right? Oh yeah, there's gonna be a division, but be careful for you not to be a divisionist, right? Cuidado, porque llegas a ser un divisionista, te conviertes en ¿qué? En lobo rapaz. Y cuando te conviertes en lobo rapaz, ¿sabes qué pasa? Pierdes el espíritu. Eso lo dice Judas, no yo, right? En Judas ahí lo encontramos. Otra clase también. So, ten cuidado de no llegar a ser lobo o loba rapaz, de los dos sexos, ¿verdad? Puede haber también personas que causan división. Cuidado, pierdes el espíritu. Yo cuando veo un lobo rapaz no le extiendo la mano, ¿right? No le extiendo. Yo sé que esa persona ya perdió el espíritu. Ay, hermano, qué feo es usted, hermano. No, es lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con los lobos rapaces, ¿verdad? Pero bueno, otro estudio aparte. Ahorita estamos viendo aquí el problemita de la iglesia en el principio, hermanos. Entonces eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo necesidad de que, dice ahí, entonces quienes convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Qué dice el versículo 2? Y con eso terminamos porque luego tenemos que seguir, ¿verdad? Pero, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Ven ustedes cómo los 12 apóstoles tomaron acción? Y empezó, hermanos, el ministerio del diaconado. Ahí empieza a ver la necesidad de la organización de la iglesia. Y aquí vemos a los primeros 7 diáconos elegidos para que sirviesen en este ministerio. Uno de ellos, el queridísimo Esteban, ¿right? Que después iba a dar su vida, el primer mártir cristiano. Entre ellos también estaba ¿quién? El famoso Felipe, ¿right? El evangelista, el que hacía grandes milagros también, ¿right? Pero que no pudo imponer las manos. ¿Se acuerdan que estudiamos también? No podía, solamente los apóstoles. Pero hasta aquí vamos a dejar, hermanos. En este caso se le imponen las manos a estos hombres para que cumpliesen este ministerio. No les iban a dar ningún don milagroso. Los apóstoles no dieron ningún don milagroso a estos hombres, pero ven ustedes cómo el Espíritu Santo los iba a usar de una manera milagrosa, sin tener que tener dones de tipo milagroso. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Los vamos a dejar hasta aquí. Tendremos una pausa y hacemos la invitación también a todos aquellos que nos siguen
visitando vía Facebook Live, si tú ya tienes la fe suficiente para confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya estás arrepentido, arrepentida, cambio de mente, metanoeo en el griego, y estás dispuesto a dar ese 180 grados, la vuelta de 180 grados, confesar a Cristo para el perdón de tus, como el Señor de tu vida y como el Hijo de Dios, y quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo mientras tengas oportunidad, mientras hay vida. Hoy es el día de salvación. Si hoy lo quieres hacer, lo puedes hacer. Contáctanos de alguna manera para que Dios te ponga esa oportunidad en tu vida. No lo dejes para mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amen.